Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué deseará yo misma ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, pero que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni porque descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llaman. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Cuando se habla de la paternidad, se habla de la maternidad, creo que podemos entender dos cosas respecto a la paternidad o paternidad biológica. La primera es el hecho de que nosotros no podemos o no elegimos a nuestros hijos, y tampoco obviamente los hijos escogen a los papás, y de hecho esto es, en algún momento es un pleito, ¿no? Que se tiene así como, ¿por qué me tuviste? ¿Sí? Es como la declaración que se hace cuando en algún momento hay una discusión con alguno de nuestros hijos. A veces es jugable y a veces es en serio, ¿para qué no tuviste, no? Y ese problema precisamente de decisión, porque finalmente papá puede decir que yo te escogí. ¿Sí? Entonces no es una elección, podríamos decir, en el sentido de que no es una elección porque no podemos decidir ni quién va a ser nuestro hijo, ni las características que tendrán. Algunos rasgos posibles pudiéramos pretender, pero finalmente no está en nosotros. Pudiéramos desear tener un hijo varón o una hija o una mujer, pero tampoco es algo que nosotros podemos finalmente decidir. Y esa es la primer parte que nosotros tenemos que podemos analizar acerca de la paternidad. No elegimos nosotros a nuestros hijos. Y finalmente, en el sentido biológico también, ya de la concepción, pues se nos dice o sabemos a través de la biología que de todos los espermatozoides que pretenderán fecundar al óvulo, solamente uno será el que lo haga. ¿Sí? Entonces digamos que será el mejor entre miles, será el más rápido, será el más eficiente, el que tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? El primero que lo logre, ese va a ser el que va a vencer. Entonces, de alguna manera, dice, pues, se expresa esa idea también de la ley del más fuerte, ¿no? El que quiere, el que puede, el que tiene mayor fuerza es el que va a predominar o el que va a lograr fecundar al óvulo.
Sin embargo, cuando se habla de los hijos de Dios, cuando se habla del creyente, hay algo muy curioso, porque Pablo respecto a esto va a decir, bueno, en el sentido de la paternidad divina, Dios elige, ¿sí? Y también nosotros no depende de nosotros como seres humanos. Así es que no va a depender de qué tan fuertes, qué tan capaces, qué tan rápidos seamos para poder ser hijos de Dios o para poder decidir, ¿sí? Pablo va a decir, depende totalmente de Dios, y la declaración va a ser la siguiente: los hijos de Dios son aquellos a quien Dios ha escogido para sí. Y esto es una declaración muy fuerte, es una declaración muy dura, y aún Pablo lo va a expresar también. No es algo que es sencillo para nosotros. ¿Por qué? Porque también muchas veces nosotros podríamos decir, es que yo quiero, o yo quisiera que. Pero Pablo dice, no depende de nosotros, depende de Dios. Y es algo que tal vez no me gusta escuchar, pero es la verdad, es la realidad que Dios ha expresado o ha comunicado. Para Pablo dice que es un dolor verdadero, hay un dolor verdadero por la realidad de sus paisanos, y esto lo va a ejemplificar precisamente con Israel. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice, va a preguntar el apóstol Pablo, o va a responder a esta pregunta: ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿De qué depende que usted y yo también seamos hijos de Dios? De nosotros, es nuestra elección, es nuestra decisión, son nuestras capacidades, es la forma en que nosotros nos promovimos delante de Dios lo que nos permitió llegar a ser sus hijos. Bueno, la respuesta de Pablo va a ser tajante, y va a decir, no me gusta lo que voy a decir, me duele lo que voy a decir, pero tienen que saber que es verdad. Lo que hablará, dice, del tema es verdadero, aunque es doloroso. ¿Por qué? Nuevamente, porque a nosotros nos gusta tener el control. Decir, yo decidí, yo puedo, ¿sí? Es mi voluntad, es mi decisión, ¿sí? O sea, ni Dios tiene por qué interferir en las decisiones que yo tomo. Yo tengo que ser un hombre libre o una persona libre que decide lo que quiere, ¿sí? Y si me dicen que no se puede, pues me aferro más y lo hago, porque así soy, ¿sí? A mí nadie me va a decir que no me gustan las negativas, yo puedo. Pero Pablo dice, bueno, lo que les voy a decir a continuación es algo que lo tengo que decir porque mi conciencia no me deja. Yo pudiera decirle, sí, todos son hijos de Dios, sí, todos se salvan, sí, todos al final de cuentas, como quiera, se salvarán, independientemente de cómo sean, independientemente de las decisiones también que tomen, independientemente de todo, al final de cuentas, todos se salvarán. Pablo dice, yo quisiera decirles eso, pero no puedo. Y es dolorosa la verdad, pero es necesario que sea expresada. ¿Sí? Entonces, algo interesante aquí, también algo importante, es que Pablo mismo dice es que la verdad no siempre va a ser agradable, no siempre va a ser ligera. ¿Es necesaria? Dice, sí es necesaria, aunque nos duela. ¿La tenemos que aceptar? La respuesta también es sí, la tenemos que aceptar. ¿Por qué? Porque es disposición de Dios, disposición de Dios referente a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Sigue diciendo. Pero sin embargo, sigue expresando sus deseos y dice, sus deseos son opuestos a la verdad divina. Por eso Pablo dice, yo mismo quisiera ser anatema, separado de Dios. Es decir, yo quisiera poderles decir, ¿saben qué? Lo que les estoy diciendo es mentira y estoy en contra de lo que Dios ha designado. Pero ¿cuál es
las circunstancias en ese momento, o de lo que está diciendo, pero desgraciadamente, desafortunadamente para mí, no lo es. Yo quisiera estarles mintiendo, yo quisiera estar en rebeldía en contra de Dios con esto que les estoy enseñando, pero no puedo y me duele. Desea ser falso maestro sobre esta verdad. Desearía que eso no fuera cierto, ¿por qué? Por amor, dice a sus hermanos, pero ¿qué tipo de hermanos son? En la carne, es decir, son mis paisanos, son israelitas igual que yo. Y yo quisiera que esta verdad no les afectara a ninguno de ellos, pero no es posible. Yo quisiera no decir esta verdad, pero tampoco me es posible. Y créanme que no me deleito en confesarles y declararles esta verdad, pero tiene que ser proclamada. Bien, ¿cuál es esa verdad? ¿Sí? Es referente, dice, a la elección, y es referente precisamente, y esta palabra va a ser muy, muy significativa aquí. Elección, ¿qué significa? ¿O qué sentido tiene? La capacidad de decidir sobre una cosa u otra. ¿Sí? Entonces Pablo va a hablar precisamente de eso, de la capacidad que Dios, del poder, de la disposición de Dios para decidir entre una cosa y otra, entre una persona también y otra, en quién ha de ser su hijo y quién no. ¿Es difícil? La respuesta es sí. Nosotros no podemos elegir. Pablo dice, Dios sí puede elegir y está en su derecho de hacerlo. ¿Quiénes son los israelitas? Y este es el argumento que va a presentar, y es un argumento fuerte porque dice, aunque de ellos proviene, o aunque de ellos procede, no todos son hijos de Dios. ¿Qué procede de ellos? Viene todo el sistema religioso judío o israelita. La ley es la adopción, dice, la gloria, el pacto, o de donde viene, de quien procede. Todo lo que Dios, prácticamente está diciendo, Dios utilizó a Israel en todo. Es el medio por el cual Dios instituyó sus leyes, sus mandamientos, todo. Por eso dice, de él viene la adopción. Es decir, que si no hubiera estado, Dios no hubiera llamado a Israel, no existiera tampoco la adopción para sus hijos. Fue el medio a través del cual Dios obró para la redención, obró para la adopción. En Israel, dice, también está presentada la gloria de Dios, los pactos, a quien Dios habló, a quien Dios escogió, a quien Dios eligió fue a Israel. La promulgación de la ley, ¿a quién se le fue dada? A Moisés para Israel. El culto, la adoración a Dios. Ellos tienen todo ese sistema y fue dado a ellos también para que lo desarrollaran y lo llevaran a cabo. A través también de Moisés. Las promesas, ¿a quién fue dado? También al pueblo de Israel. Y después va a ser otra alusión también, los patriarcas. ¿De quién son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos. ¿De dónde vienen? ¿O de dónde procede el pueblo de Israel o la nación de Israel? De los patriarcas. ¿Sí? Son hijos de Abraham. Son descendientes biológicos de Abraham en la carne. ¿Qué más podríamos decir de él? De ahí desciende Cristo. ¿Sí? Biológicamente desciende del pueblo de Israel, de la tribu de
Judá, uno de los 12 patriarcas. ¿Quién es Jesús? Dice, ¿a quién es bendito? Es Dios mismo y Él es bendito por siempre. Sí podemos notar todo el panorama que está presentando. Viene la ley, toda la estructura. El pueblo de Israel fue portador o es portador de todo el mensaje de Dios para la humanidad. Pero viene un pero no toda la nación o no todos los descendientes de Abraham biológicos son hijos de Dios. Notamos la dureza de la declaración y por eso se duele. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, pues tienen derecho. ¿Derecho por qué? Porque son hijos biológicos. Está en su derecho el ser hijos de Dios. ¿Sí? Es un reclamo que ellos pudieran hacer. Pero Pablo dice, pero no pueden hacer un reclamo porque finalmente es decisión de Dios quiénes serán. Y ahora a continuación lo va a explicar. ¿Quiénes entonces son hijos de Dios? Si Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, no todos son sus hijos, entonces, ¿qué nos toca a nosotros que somos gentiles? Estamos aún en una situación más precaria que ellos. Y es ahí donde viene nuevamente esa palabra, pero es que no se trata de tu procedencia, no se trata de tu linaje, se trata de la elección de Dios sobre ti. Entonces Pablo dice, debemos tener un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Y por eso va a decir, no es que la palabra de Dios se haya equivocado. Entonces, si la palabra de Dios no se ha equivocado, entonces nosotros, o en este caso el pueblo de Israel, tiene una interpretación errónea sobre el mensaje de Dios respecto al llamamiento y respecto a la elección de Dios o al ser hijos de Dios. ¿Cuál es la situación? Pablo dice, la palabra no falló. ¿Qué falló entonces? Nuestra interpretación. La palabra sigue siendo verdadera, pero nuestra interpretación, o la interpretación en este caso del pueblo de Israel, es equivocada respecto a la palabra de Dios. No se entendió. ¿Hay verdaderos israelitas? Dice la respuesta es sí. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Dos negativas. La primera es, no son todos los que descienden biológicamente de Israel o de Abraham. ¿Sí? Entonces, no es un derecho biológico. No son todos los descendientes de Abraham. Es decir, no son, en este caso es el primer patriarca, que en este caso, ¿quién fue el primer patriarca? Abraham. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, al menos los más conocidos. 2, Isaac e Ismael. ¿Sí? 2 hijos. Entonces, no son los que descienden de Abraham por parte de Isaac, y que de quien desciende Israel, y de ahí el pueblo de Israel. No son todos ellos. Entonces son los hijos de Ismael, y dice tampoco. Entonces, pero la respuesta es no son todos. ¿Quiénes son entonces? Son los hijos a los que Dios ha escogido, nuevamente ese sentido de elección. ¿Quiénes son los hijos de Dios? A los que Dios ha escogido. Y aquí el problema que tenemos precisamente es que si hay elección, entonces dice, algunos son hijos o serán hijos y otros no. Algunos tienen esa posibilidad y otros no. ¿Es un problema para nosotros? La respuesta es sí, y de hecho va a desatar más preguntas. Y en la actualidad pues también vienen ese tipo de preguntas. Bueno, ¿y por qué Dios haría algo tan injusto?
¿sí? Y se van a seguir desatando más, que Pablo va a tratar de responder en lo siguiente, en todo este proceso o en este desarrollo del capítulo 9. Pero vamos entendiendo primeramente este sentido de elección. ¿Sí? No va a hacer más explicaciones hasta este punto, hasta el versículo 13, más que esa declaración. ¿Sí? El planteamiento es verdadero, pero también es doloroso. ¿Doloroso para quién? Para Pablo, porque él entiende las implicaciones. Amo a mi nación y yo desearía que toda mi nación fuese salva, que toda mi nación fuesen hijos de Dios. Pero lo doloroso es que no lo es. ¿Está en mis manos? Dice, no está en mis manos, porque yo me duelo y aún desearía estar en rebeldía en contra de Dios y estarles anunciando algo equivocado. Pero no es así. La elección de Dios es verdadera, es real en el Evangelio. Y entonces, ¿cómo se plantea? Bueno, ¿no son los descendientes biológicos de Israel todos hijos de Dios? ¿No son todos los descendientes de Abraham todos hijos de Dios? Son hijos de Dios a los que Él ha escogido. Y dentro de esta idea o este planteamiento, Dios dice, la promesa en este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. ¿De quién vendrá esa nación que Dios promete a Abraham? De Sara. ¿Y de Sara? Isaac. ¿Sí? O sea, es muy específico. ¿Sí? Sara le dice a Abraham, bueno, yo tengo una sierva. El hijo que Dios ha prometido aún no llega. Pero podemos tener un hijo de esta sierva y este hijo también será mío. ¿Qué sucede? Fue la elección de Abraham y fue la elección de Sara y dijimos tengamos otro hijo. Pero Dios le dice, no, el hijo que yo te prometí vendrá de Sara, no de Agar. Sí, pero mira, Señor, es que ya está este otro hijo aquí. Sí, pero yo escogí a Sara y escogí a Ismael, no a Agar, perdón, a Sara y a Isaac, no a Agar e Ismael. Mi elección es, mi elección es Sara. Y de Sara, Isaac. ¿Sí? ¿Cambió Dios por las decisiones de Abraham? La respuesta es no. Y es lo que está tratando de enfatizar aquí el apóstol Pablo. De todos los hijos que pudo haber tenido Abraham, solamente escogió a Isaac y fue firme su decisión para con él. Ahora, si no queda entendido todavía esta decisión o esta elección de Dios, entonces dice, ahora vamos con Rebeca. ¿Qué pasa con Rebeca? ¿Quién es Rebeca? La esposa de Isaac. ¿Sí? Ahora serán los nietos de Sara y de Abraham. ¿Sí? ¿Es Isaac el elegido? Sí. Pero ahora viene una situación. Ahora dentro del vientre, en el mismo momento, vienen dos mellizos. Podríamos decir, son los dos. Son los dos herederos y de ahí Dios permitirá que la nación crezca. ¿Qué es lo que dice? Dentro de la profecía que se le dio a Rebeca, pues dice, vienen dos pueblos en tu vientre. Pero el asunto va a ser aquí, que el mayor, servirá al menor. Es decir, ya hay una elección aquí. Tiene que ver con el derecho
de primogenitura no tiene que ver con el derecho de primogenitura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primogénito, obviamente era el mayor, Esaú. El que tiene el derecho de primogenitura en este caso tendría que ser Esaú. Y por derecho, si queremos verlo así cultural, le pertenecía digamos, la herencia patriarcal a Esaú, no a Jacob, ¿sí? Pero sin embargo, en esta declaración dice que Dios decide que el mayor, es decir, que el derecho de primogenitura sería para el menor. ¿Quién lo decidió? Lo decidió Dios. Había dos dentro del vientre de Sara. Perdón, de Rebeca. Pero Dios decide por Jacob. ¿Sí? Él eligió. ¿Quién se puede oponer a eso? La respuesta es nadie. ¿Lo pudo hacer Isaac? Sí, quiso bendecir a Esaú, pero no le fue permitido porque Dios había decidido. Y aunque por engaños hicieron todo eso, pero Dios ya le había prometido a Jacob que él sería el que seguiría con la promesa de Dios. Es decir, la promesa de Dios fue entregada a el menor, no al mayor. Bien, Dios eligió al menor y la declaración también que hace Pablo aquí poniendo énfasis es: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Es un sentido de elección. Y Pablo está empezando a plantear esto respecto a la salvación, respecto al hecho de ser hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? A los que Dios ha elegido. ¿Depende de nosotros? No. Tenemos un llamamiento a predicar, pero nosotros no somos los que convertimos. Podemos hacer muchas estrategias, pero solamente para atraer a la iglesia. Podemos hacer muchas estrategias para comunicar el mensaje, pero solamente serán hijos de Dios aquellos a quien Dios ha escogido. ¿Que pueden venir a la iglesia? Claro que vendrán a la iglesia. ¿Participarán? Sí, pero si Dios no ha obrado y no ha decidido en ellos, simplemente serán simpatizantes o miembros de una iglesia local, pero no seremos nosotros quienes decidan la relación de padre e hijos entre ellos. Eso lo hace Dios. Dios elige. También por otro aspecto podríamos entender, si usted está aquí, es porque Dios lo ha elegido a usted como su hijo. Él le amó, le llamó y le adoptó como su hijo por la fe en Jesucristo. Le digo, queda un problema aquí para muchos de nosotros. ¿Por qué Dios elige a unos y no elige a otros? Hasta este momento no se ha contestado esa pregunta. Pero no se va a contestar en base a todas en plenitud a nuestra satisfacción. Pero sí presentará algunos argumentos. Pero sí podemos decir esto: yo soy hijo de Dios por su elección. Él me llamó. Él me amó.
Soy privilegiado. ¿Por qué? Porque Él me miró a mí. Él me escogió a mí, sin yo merecerlo, sin saberlo. Aún siendo gentil, aún no siendo de la nación de Israel, Él me llamó para ser su hijo. Si es dolorosa la realidad, pero también, por el otro lado, podemos expresar un sentido de gratitud a Dios, porque estamos aquí y somos sus hijos. Que Dios les bendiga.